mañana acerca de líderes. ¿Qué es un líder cristiano? ¿Qué pretende la palabra querer dejarnos saber cuando estamos hablando de líderes? Y es que algunas personas sienten que cuando van a ser líderes, van a estar en una posición donde van a poder estar mandando a mucha gente, donde muchas gentes les van a servir por cuanto ellos son los líderes. Van a estar pensando, bueno, ahora que soy líder, vamos a ver quién quiere trabajar conmigo, quién se suma a hacer lo que yo le digo, a dejarse dirigir. Otros dicen, ahora voy a tener quien me obedezca. Y vemos de muchas maneras piensan las personas cuando están hablando acerca de liderazgo. Pero cuando estamos hablando de liderazgo, estamos hablando no solamente de pastores, estamos hablando de maestros, evangelistas, diáconos, ujieres. Estamos hablando de todo aquel cuerpo de Cristo, de aquel grupo de personas que conforman el cuerpo de Cristo y que están dirigiendo personas. Pero según la palabra de Dios, ¿qué pretende el Señor hacer cuando hace llamados en las personas y los pone como líderes en determinados lugares? Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 10 y verso 11, porque definitivamente no hay mejor ejemplo de líder que nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Juan, capítulo 10, verso 11, describe lo que hace un líder. Y dice Jesucristo que es la descripción más perfecta de un líder. Dice, yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que vemos entonces que lo primero que debemos entender es que el buen pastor, el buen líder da su vida por las ovejas. Así que el líder es aquel que actúa como pastor sobre aquellas personas que le han puesto a su cuidado. En este caso, digamos, la persona que está representando a los líderes como ujier, pues esa persona viene siendo el pastor del grupo de personas que están haciendo el trabajo de ujieres, de aquellas personas que le están colaborando en ese trabajo. Entonces vemos que la persona que ha sido llamada a líder en el área que esté en su iglesia, es una persona que está llamada a actuar como pastor de las personas que tiene a su cuidado. Pero fíjese bien que cuando vamos a la palabra y empezamos a buscar acerca de la oveja, encontramos que Jesucristo nos compara a nosotros con ovejas. Pero hermanos, lo tremendo de todo esto es que cuando nosotros escudriñamos la oveja y escudriñamos la vida de estos animalitos, resulta ser que estos animalitos son los animalitos más torpes que hay. Son los animalitos más desorientados. Cuando un animalito de estos logra perderse, aunque a su oído llegue el ruido del resto del rebaño, este animalito está confundido y no logra llegar hasta donde el rebaño está. Así que son los animalitos más desorientados, más confundidos, más torpes. Y son los animalitos que definitivamente son los más incapaces de encontrar el camino correcto. Y vemos que Jesucristo nos está describiendo y nos está comparando a nosotros con estos animalitos. Y es que estos animalitos, se ha oído de rebaños completos que cuando viene alguna inundación que los agarró sin aviso, pues estos animalitos, muchos de ellos con facilidad, rebaños enteros se han ahogado porque no han tenido el cuidado, no pudieron, porque son animalitos que son, pues esa palabra es un poquito fuerte, pero son tontitos, son torpes, no disciernen con facilidad. Así que vemos entonces que Jesucristo nos describe con este tipo de animalitos a nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Y es que la ovejita que está perdida es la ovejita más indefensa de todas las criaturas. La oveja que está perdida, esa oveja no va a poder resistir contra un animal que la quiera atacar. La ovejita que está herida, es imposible
que alguien más que pueda encontrar ella a alguien que la pueda sanar. Entonces vemos que nosotros como cristianos nos compara con ovejas, porque nosotros sin un buen pastor, nosotros sin una buena guía, somos indefensos. Sin una buena guía, usted y yo estamos perdidos. Sin una buena guía, la ovejita definitivamente está indefensa. Así que aunque no nos guste, sabemos que Jesús nos compara con ovejas, y lo que está diciendo es que si no tenemos un pastor, estamos completamente indefensos. Así que vemos entonces que el pastor o el líder está llamado a dirigir a la oveja, está llamado a alimentar a la oveja, está llamado a criarla, está llamada a dirigirla, está llamada a corregirla. Está llamada a hacer cada una de estas cosas. Y no solamente eso, también está llamada a darle un buen cuidado de todos aquellos alimentos nocivos que pudieran venir sobre ellos. Y mire, cuando leemos el libro de Mateo capítulo 7, vamos a encontrar que el pastor debe de tener cuidado de lo que sus ovejitas están comiendo. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas, esa comida espiritual pudiera ser mala para sus ovejas. Perdón, vamos a ir ahí, Mateo 7:15. Y mire lo que dice el Señor aquí. Mateo 7, capítulo 15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que una de las cosas que hace este pastor y este líder que cuida sus ovejas es dirigirlos bien acerca de hacia dónde están yendo, acerca de cómo deben guardarse, porque hay lobos rapaces que se visten de oveja y vienen hacia la ovejita, pero en realidad están procurando su destrucción. Así que vemos entonces que el líder está llamado a cuidarlas, a protegerlas, a corregirlas. Y en el libro de Primera de Corintios también dice que nos dirige a hacer esas cosas también. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando acerca de la dirección que él nos daba a nosotros también. El líder cristiano sigue inspirado por Cristo a hacer las cosas y va a inspirar a otros. Esto lo vamos a ver en el libro de Primera de Corintios. Para que pasemos ahí, Pablo dice: aprended de mí, dice, aprended, imitadme a mí, dice Pablo. Y eso es lo que Pablo pretende que nosotros hagamos. Pero ¿de quién era Pablo imitador? Pues sabemos que Pablo era imitador de Jesucristo, y él decía esto. Ya se los voy a buscar. 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo sabía a quién estaba imitando. Usted y yo debemos saber que estamos imitando a Jesús, que estamos siguiendo al blanco, y que si usted y yo vamos a ser líderes, pues vamos a empezar a ver qué es lo que como líderes tenemos que hacer. Y entre las cosas que tenemos que hacer como líderes es dirigir las ovejas, alimentarlas, criarlas, cuidarlas, protegerlas, enseñarle que se debe de comer el alimento sano, que es el alimento que pudiera ser nocivo y el alimento que pudiera ser benigno para esta ovejita. El líder está también puesto para que ponga su mirada en Jesucristo, y para que esta persona le diga: tú sabes qué, yo sigo a Cristo, y lo incita, lo anima a poder también poner la mirada en Cristo. El trabajo de ese líder, de ese pastor, es ver a sus ovejitas crecidas, desarrolladas, ver a sus ovejas que no toda la vida están dependiendo de que le dé el biberón como si fueran ovejitas tiernas, sino que aquel líder que ama a sus ovejas, aquel líder que da la vida por sus ovejas, desea verlas desarrolladas, desea verlas crecidas, desea verlas multiplicadas, desea verlas haciendo la obra para la cual fue puesta. En este caso,
paso acerca de uno como líder. El deseo de nuestro corazón como líder es ver a las personas que están a nuestro cargo, verlos que están creciendo en el conocimiento del Señor, verlos que se alimentan bien, verlos que leen la palabra, que no van a ser engañados con facilidad, verlos que aunque los corrijas y los exhortes, reciben la exhortación y anhelan seguir creciendo en la voluntad del Señor. Así que podemos ver entonces cómo Dios hace todas las cosas. Podemos ver cómo el Señor es el que pone en aquel líder el amor, en aquel líder el deseo de dar su vida por sus ovejas. Pero cuando aquel líder da la vida por sus ovejas es porque aquel líder está anhelando que su oveja se desarrolle, se alimenta, crezca bien, sepa saber cuál es el buen alimento y cuál es el mal alimento, y sepa discernir la oveja. No hay mayor privilegio para un pastor ver que sus ovejas están creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Ningún pastor desea tener ovejitas torpes, ovejitas que no quieren alimentarse, ovejitas que están desnutridas, ovejitas que definitivamente si tú no las levantas no hacen nada, que si tú no las cargas no logran ni mover su boca para poderse alimentar. Es el anhelo de todo pastor poder ver a su ovejita bien alimentada, bien nutrida y saber que tiene fuerza a la hora que el devorador quiera venir y se va a poder levantar y va a poder huir y va a poder buscarle a él y va a poder hacer tantas cosas que ustedes saben que se vive en el mundo cristiano, porque las personas muchas veces no quieren leer la palabra del Señor y solamente se alimentan una vez a la semana, el domingo que llegan a la escuela dominical, el domingo que llegan a la iglesia. ¿Y cómo usted pretende que podemos estar bien alimentados leyendo nada más la palabra los 5 minutos, los 10 minutos que su pastor abre la Biblia? La carta de Marcos también pretende enseñarnos a nosotros quién era Jesús, la obra que Jesús hizo, y permite enseñarnos también las enseñanzas de Jesús. Y es precioso ver cómo esta carta describe definitivamente quién era Jesús. ¿Qué es lo que Jesús nos estaba enseñando? ¿Qué es lo que Jesús estaba pretendiendo hacer con nosotros? Vemos que a través de esta carta Él deja claramente asentado que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos cómo a través de la carta de Marcos este hermano relata en esencia las enseñanzas de Jesucristo y relata quién era Jesucristo. Vamos a ir a Marcos 10. Vamos a leer el verso 45 y mire entre las enseñanzas tan maravillosas, mire lo que dice aquí: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí es donde yo quería llegar en esta mañana. Porque muchas veces creemos que el trabajo del líder es poder mangonear a las personas, es hacerlas sentir mal. A veces creemos que el trabajo del líder es: mírame que aquí estoy, mírame cómo yo hago las cosas, mírame cómo yo me desenvuelvo, mira lo que yo hago. Pero no, el trabajo de un líder no es ese. El trabajo de un líder es seguir las enseñanzas de Jesucristo. La carta de Marcos nos modela la obra, la vida de Jesús, y que seamos, decía Pablo, imitadores de Jesús. ¿Y cómo lo íbamos a imitar? Pues Jesús dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la posición de nosotros como líderes? El Evangelio de Marcos está haciendo un énfasis en que cuál es nuestra posición, porque el poder de Cristo estaba ahí. Era la condición de siervo. La condición de siervo es la que debe de modelar a Cristo en su vida y en mi vida. La vida de Jesús definitivamente nos enseña a que nuestra vida debe ser para servir a los demás.
Pero es que lo que sucede es que la vida de Jesús contradice completamente a las enseñanzas del mundo. Usted me dice, ¿por qué? Porque el mundo entiende que el líder es el que está en control y en poder de quienes están debajo de él. Eso es lo que el mundo enseña. Entonces, cuando nosotros vivimos la vida cristiana, muchas veces tendemos a venir un poquito confundidos. Porque el mundo nos ha enseñado que el líder es el que controla a las personas. Cuando venimos a los pies de Cristo, venimos creyendo que el líder es el que va a mangonear, por decir otra palabra. Es el que tiene el poder, es el que tiene el control. ¿Sí o no? Que eso es lo que el mundo enseña acerca del que tiene el liderazgo en sus manos. Pero cuando nos topamos con las Escrituras, nos damos cuenta que Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el que con todo poder tiene autoridad, no solamente en el cielo, sino que aquí en la tierra. Él es el dueño de todo, en Él y por Él fueron creadas todas las cosas y por Él subsisten. Y resulta ser que Él dice que no vino para servir. Dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos de nosotros todavía deseamos y anhelamos seguir siendo líderes con un corazón como el corazón de Jesús? Porque si no lo estamos haciendo con esa motivación, hermano, no se vista porque no vamos a ir. Nuestra posición como líderes no es subyugar a las personas. Nuestra posición como líderes no es ejercer control contra su vida, contra su familia, contra lo que ellos hacen. Nuestra posición como líderes es la misma posición que tuvo Cristo. Es la posición de decir, ¿tú sabes qué? Yo no he venido para que me sirvan. Yo he venido para servirles a ustedes. He venido para dar mi vida por ustedes. ¿En qué les puedo ayudar? ¿En qué les puedo servir? Yo quiero estar dispuesto para lo que ustedes tengan necesidad. Yo estoy aquí porque ciertamente la palabra dice que es mejor dar que recibir. Es mejor estar en la posición de poder ayudar a una persona, de poder irle a hacer un favor a una persona, de poder socorrer a una persona, que estar en la posición siempre de decir, no tengo $1 para el bus, no tengo cómo llegar a la esquina, necesito que me den un jalón a 2 cuadras de aquí. Y no quiere decir que está malo eso, pero siempre nuestra mentalidad de llegar a ser líderes, el deseo de nosotros de llegar a ser líderes tiene que ser con la única motivación que tuvo Cristo. Porque si la motivación de nosotros es mangonear a las personas y dominar sobre ellas, no estamos haciendo nada ante los ojos del Señor. Él dice, yo no he venido a que me sirvan. Yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. El dueño del cielo y de la tierra, el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, ha dicho esto. El que creó todas las cosas, ha dicho, he venido a dar mi vida en rescate por ustedes. Usted sabe que Jesucristo no solamente nos enseñó a cuidar de ellos. Jesucristo hizo tantas cosas. Jesucristo lavó los pies de sus discípulos y en esencia estaba diciendo, yo quiero que ustedes sean humildes. Yo quiero que ustedes aprendan a hacer esto también. Vemos que entonces Jesús nos modela a un verdadero líder que sirve a los demás. Jesucristo oró por los enfermos, Jesucristo bendijo a los niños, Jesucristo murió por nuestros pecados siendo Él perfecto. Jesucristo murió por usted y por mí. Jesucristo hizo cosas que definitivamente se van en contra de lo que el mundo practica y en contra de lo que realmente el mundo hace. Pero usted y yo somos imitadores de Cristo. Necesitamos mentalizarnos en esto. ¿Cuál es el propósito cuando usted y yo decimos voy a ser líder?
¿Cuál es el propósito cuando usted y yo decimos voy a servirle al Señor? Que le vean qué lindo que se ve uno de líder y maltratar y ordenar y decir lleven, traigan, vengan, vayan. No. El líder da ejemplo, el líder lo hace con usted, el líder no tiene problema de acompañarle a usted, el líder no tiene problema de limpiar con usted, el líder no tiene problema de lavar el baño con usted, el líder no tiene problema de salir a evangelizar con usted, el líder no tiene problema de ir a visitar a un enfermo con usted, el líder no tiene problemas de hacer las cosas con las personas que están debajo de él. Y dice el Señor que Él quiere, dice Pablo, que haya este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál es el propósito por el que usted y yo somos cristianos? ¿Cuál es el propósito por el que usted y yo hemos decidido seguir a Cristo? Nada más la salvación de nuestras almas. Debemos entender que ser cristiano no es nada más confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y ok, yo ya recibí ese regalo, chao. No. Tenemos que dar frutos verdaderos de arrepentimiento. Y ese fruto, ese cambio de arrepentimiento va a traer otras acciones en nuestra vida. Va a traer un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de actitud. Nuestra vida completa tiene que cambiar porque vamos a dar un giro completamente diferente. Así que entonces, un líder cristiano es aquel que se pone a la disposición de los que tiene por debajo de él para servirles. Como que no encaja, ¿no? Como que eso no nos termina de agradar. Pues eso es lo que el Señor quiere. El líder es el que estima a las personas que está con usted, no las desprecia. El líder es el que está por debajo de usted para servirle aun cuando su posición sea arriba de la suya. Así que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Ese es el deseo de nuestro corazón, que recibamos el poder de servir, que no corramos porque nos dejaron servir y ya no podemos con esa responsabilidad, que corramos porque queremos entregar esto, porque no era esto lo que yo quería. Posiblemente no era eso lo que muchas veces nosotros queremos, pero en determinado momento el Señor va a cambiar las circunstancias. Solamente es seguir ahí a los pies del Señor y el Señor va a hacer la obra maravillosa en cada uno de nosotros. Así que el Señor quiere que nosotros nos pongamos al servicio de los demás. El Señor quiere que nosotros podamos estar ahí para que cuando uno de nuestros hermanos nos llame y nos diga: hermana Claudia, tengo una necesidad, yo necesito que usted me haga esto, que usted me haga el favor de alcanzarme, de llevarme, de recogerme. Y si yo estoy en ese momento en la disposición, usted puede saber que yo voy a seguirle y le voy a hacer el favor y voy a hacer aquello porque mi mirada está puesta en que el Señor me ha llamado a mí para servirle a usted. El Señor me ha llamado a mí no para subyugarla, no para maltratarla, sino para ponerme debajo de usted, para poder servirle en lo que usted necesite. Amén. Así que ese es el deseo del Señor para todos aquellos que tenemos el deseo, el anhelo de llegar a ser líderes efectivos en la obra del Señor. Dijo el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Cuando aprendemos a ser mansos y humildes de corazón, vamos a descansar. No va a haber guerra, no va a haber contienda en nuestro corazón, no va a haber nada de estas cosas. Vamos a estar sin reservas para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Recuerde que la gracia del Señor no tiene límites. Así que bendiciones y saludos para cada uno de ustedes. Nos vemos, si el Señor lo permite, el viernes. Recuerden, no deje de ir a su iglesia este domingo. Ahí el Señor manda esa bendición y ahí juntos adoramos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes.